vamos a ver lo que se llama el día de hoy, medidas de dispersión de datos no agrupados. Dispersión, datos no agrupados. Son tres conceptos distintos y lo vamos a analizar con un ejemplo. Vamos a suponer en este ejemplo vamos a suponer los tiempos que se demoran unos niños en ir al colegio. Los datos. Se recogieron unos datos del tiempo que demoran niños en minutos en ir de su casa al colegio y los datos fueron los siguientes. 12 minutos, 14 minutos, 5 minutos, 7, 8, 19 y 2 minutos. Esos datos se tomaron. Pregunta. ¿Esos datos están ordenados o desordenados? Esa es la primera pregunta. ¿Están ordenados o desordenados a simple vista? Desordenados. Están desordenados. Y eso es lo que significa la palabra no agrupados. Significa que los datos están, por lo general, desordenados. Distinto sería que fuera 2, 5, 7, 8, 12, 14, 19. Ahí sería el análisis más profundo todavía, con más cosas. Pero a nosotros nos incumbe que los datos estén desordenados, por eso se llaman no agrupados. Datos, porque nosotros trabajamos con datos, con valores cuantitativos, con números, con algo que es medible. En este caso yo estoy midiendo los minutos que se demoran los niños en ir de su casa al colegio. Datos porque son números, pero ahora vamos a entender el concepto de dispersión, y esto es el más importante, concepto de dispersión. Y vamos a entender vamos a entender el concepto de medida de dispersión porque son varias, con un ejemplo. Y quiero que me coloquen todos atención y si me participan mejor todavía en el ejemplo. Dice así. Concéntrense bien en el ejercicio que les voy a dar porque es el mismo que sale en el libro. Dice, el entrenador de un equipo de natación debe elegir a su representante para la próxima competencia de 100 metros en estilo libre. Para ello, el entrenador cuenta con información consistente en el tiempo de las 5 últimas carreras de cada una de las postulantes. Uno postulante es Daniela y la otra postulante es Bárbara. La pregunta es, ¿a quién elegiría el entrenador? ¿A Bárbara o a Daniela? Y segunda pregunta, si le elige a cualquiera de las dos, ¿en base a qué criterio va a elegir a Daniela o a Bárbara? ¿Qué me podrían decir ustedes a modos generales? ¿A quién elegiría? ¿A Daniela o Bárbara? Ustedes me podrían decir, va a elegir a la mejor. Obviamente va a elegir la mejor, el entrenador. Pero, ¿qué fundamento o en base a qué fundamento matemático elige la mejor? Según esos datos de Daniela y esos datos de Bárbara, porque pregunta, estamos en el contexto de natación. En el contexto de natación, ¿quién es el mejor? ¿El que demora más tiempo o el que demora menos tiempo? El que demora menos tiempo. El que demora menos tiempo en el contexto de natación, porque son carreras, en rigor, el que demora menos tiempo. Por ejemplo, Bárbara tiene un tiempo de 50 segundos en la cuarta carrera.
Algo que Daniela no tiene, tiene 58, tiene algo más lejano. Bastante más lejos del mejor tiempo de Bárbara. Pero a la vez, Bárbara tiene un peor tiempo que Daniela, porque ¿cuál es el peor tiempo de Bárbara? El peor tiempo de Bárbara. La carrera número 5. En la carrera número 5, 70 segundos. Y en Daniela, ¿cuál es la peor carrera de Daniela? Perdón, de Daniela. ¿Cuál la peor carrera de Daniela? Es 68, 68. 68 segundos, ¿o no? Segundos. Sí, profe. Segundos. Pero los datos intermedios vale el 64 segundos, vale el 62, el 65. En este caso, ¿valen estos tres valores? El 69, el 63, el 65. ¿Cómo podría el entrenador tomar la decisión si ambas competidoras son buenas? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar algunos criterios matemáticos para decidir el comportamiento de los datos. Eso vamos a hacer ahora. Y en este caso, ese criterio va a permitir que el entrenador decida o por Daniela o por Bárbara según los datos existentes. Así que ahora vamos a estudiar las medidas de dispersión. Y ahora vamos a saber realmente las medidas de dispersión. La primera, que es bien sencilla y en la que ustedes han usado desde que eran muy pequeños, se llama media aritmética o se llama el famoso promedio. Ese es el primer medida de dispersión que vamos a utilizar, que aparece en la página 11 del texto del estudiante. Como ustedes lo conocen, es la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos. Entonces, en este caso, sumo todos los tiempos de Daniela, los divido por 5. Sumo todos los tiempos de Bárbara y los divido por 5. Pregunta, ¿qué resultado tengo en Daniela y en Bárbara? 63,4. 63,4 segundos. Ambos tuvieron el mismo promedio, ¿sí o no? Tuvieron el mismo promedio. Pregunta al público, alguien que no sea Robert. Para mí, ¿es suficiente tomar una decisión de quién es la mejor si el promedio de los tiempos es exactamente el mismo? No, ¿Puedo- otra prueba. Perdón, lo último que dijo Milton, me gustó mucho lo que dijiste. Otra prueba. Otra prueba, necesito otro parámetro, necesito otra forma de medir quién es la mejor, porque el promedio no me sirve en este caso. Los promedios son exactamente iguales. Ambas tienen el mismo promedio de tiempos. Segunda medida de dispersión. Esta es la más sencilla de todas. También aparece en la página 11 del texto del estudiante. Se llama rango. El rango es la resta o la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Pregunta, Daniela, ¿cuál es el tiempo mayor y el tiempo menor de Daniela? Para marcarlos, el mayor y el menor de Daniela. 68 y 62. 68 y... No, no es 62, hay uno menos, más bajo. 58. 58, muy bien. ¿Y Bárbara? ¿El tiempo mayor y el tiempo menor? ¿De Bárbara? ¿Cuál es el? 70 y 60 y... No, 60, 70 y 50. 70 y 50, ahí sí. Por lo tanto, el rango de Daniela es 68 menos 58.
8 y ese es el rango es igual a 10. Para el rango de Bárbara es lo mismo que 70 menos 50. ¿Cuánto es 70 menos 50? 20. 20. Y ahí tenemos algo que nos puede dilucidar. El rango de Daniel, o sea, la resta entre el tiempo mayor y menor es 10. La resta entre el tiempo de mayor y menor de Bárbara es 20. Pregunta, ¿esto me podría servir un poco para decidir a quién elegir? ¿Sí? Sí, me podría servir porque en rigor me está diciendo que por los tiempos máximos y mínimos, Daniela es más regular, porque su diferencia es menor, ¿o no? Tiene los tiempos más parejos. En cambio, Bárbara tiene tiempos más amplios. Tiene tiempos muy buenos, 50, y tiempos muy malos, 70 segundos. Se demoró mucho en una competencia, 20 segundos. Quizá me podría ayudar el rango, pero también puede ser insuficiente, porque ahora hay otros estadísticos, también se llama estadísticos, o medidas de dispersión que nos pueden ayudar a decidir a quién elegir. Otra elección, rango, ahí está. Dato mayor menos el dato menor. Y aquí empieza lo bueno. Vamos a calcular la desviación de una variable X. Y quiero que coloquen harta atención porque este dato me sirve para calcular la famosa varianza y la famosa desviación estándar. Para eso lo necesito. Y coloquen harta atención en lo que voy a decir. Dice acá, la desviación de una variable X respecto a su media aritmética está dada por la desviación que está aquí. Y esto, desviación de una variable, es parte de la fórmula de desviación media, que aparece en la página 12 del texto del estudiante. Dice acá, es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones. Esto es chino mandarín para ustedes. No les voy a explicar mucho de qué se trata, porque me interesa más explicar el valor de varianza y desviación estándar. Sí me interesa mucho cómo se calcula, eso sí. ¿Cómo calculo la desviación media? Primero, para la desviación media necesito calcular ¿qué era eso que está ahí marcando en azul? El X con rayitas, deben saber ahora qué significa la X con rayita arriba. ¿Cómo se llamaba eso? Ahí está. ¿Cómo se llama ahora? Media aritmética o el famoso Promedio. promedio. Antes de calcular la desviación media, ustedes deben calcular el promedio. Eso es lo primero que deben hacer, calcular promedio. Segundo, ¿cómo calculamos la desviación media? Y coloquen harta atención, esto es una división. Primero, dividido 5. ¿Por qué dividido 5? ¿Por qué creen que es dividido 5? ¿Por qué creen que esto es dividido 5? El número de carrera. Por el número de, Carreras. por el número de carreras, o técnicamente por la cantidad de datos que yo tengo. Por eso es dividido 5. Ahora, ¿qué hago yo con el promedio y qué hago yo con el dividido 5? La cantidad de datos va en el denominador, igual que en el promedio. Si acá es dividido 5, en la desviación media también es dividido 5. Ahora, ¿qué hago yo? Cada dato, 64, 58, 68, 62,
y 65, a cada uno le resto su promedio. A cada uno de ellos, 64 menos 63,4, 58 menos 63,4, 68 menos 63,4, 62 menos 63,4 y 65 menos 63,4. Cada dato de los que están acá, cada dato le resto su promedio. Cada dato menos su promedio. Cada dato menos su promedio. Y otra pregunta. ¿Algo les llama la atención de esa fórmula? ¿Algo que les llame la atención de esa formulita? ¿La suma? Aparte de la suma, ¿hay algo más llamativo? ¿Qué creen ustedes que puede llamar la atención ahí? El resultado. Antes del resultado, hay otra cosa que llama la atención. Después de la resta, hay algo ahí que está en la... que está ahí. Algo que les llame la atención. ¿No les llama la atención esas rayitas? ¿Qué significa eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Qué significa eso? Es importante para la fórmula. Esa rayita se llama valor absoluto. ¿Y qué es el valor absoluto? Simplemente el valor absoluto transforma un resultado en un número positivo. Por ejemplo, 5 menos 7. ¿Cuánto es 5 menos 7? Muchachos, Menos 2. menos 2. Pero ahora, ¿qué ocurre si ese 5 menos 7 está en valor absoluto? Y valor absoluto son las rayitas que están ahí. Por eso dice, de los valores absolutos. Si yo le coloco valor absoluto al 2, significa que este 2 se transforma en un 2 positivo. Eso significa, de 2 negativo pasa a 2 positivo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Tengo 9 menos 1. ¿Cuánto es 9 menos 1? 9 menos 1 te viene a decir que es 8. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si el 9 menos 1 está en valor absoluto, el 8 es en valor absoluto? ¿Qué resultado tiene el 8? ¿Qué resultado tiene acá? Sigue 8. siendo 8 positivo. El valor absoluto simplemente elimina el negativo y lo transforma en positivo. Solamente es eso. Por ejemplo, acá, 58 menos 63. Pregunta, ¿ese resultado es positivo o negativo? La resta de eso. Negativo. Negativo, porque el 58 es menor que el 63. Por lo tanto, su resultado es negativo. Sí, sí, Álvaro, solo cambia si es negativo. Si es positivo, queda igual. Queda igual. Por lo tanto, ese resultado es negativo. Pero, si yo le saco el valor absoluto, su resultado me queda 5,4 positivo. Porque está en valor absoluto. Porque este resultado negativo automáticamente se transforma en positivo. ¿Se entiende eso? Muchachos, quiero que me respondan porque para después no explicarlo de nuevo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces ustedes para calcular la desviación media
para calcular la desviación media, deben restar cada dato menos el promedio y siempre el resultado en número positivo. Después eso ustedes lo suman y lo dividen por 5. ¿Qué me dio a mí de resultado? Me dio como resultado 2,72 segundos para Daniela y 5,52 segundos para Bárbara. Y ahora viene lo bueno, porque a partir de la desviación media yo puedo calcular la varianza, la famosa varianza. Ahora, ¿cómo se calcula la varianza? Al final voy a explicar para qué hago esto, para qué nos sirve en la parte conceptual. Aparece en la página 13 del texto del estudiante. ¿Cómo se calcula la varianza? Exactamente igual que la desviación media. Exactamente igual. Pero cada recta va al... ¿Qué es eso? Va al... ¿Qué marqué ahí en azul? Muchachos, ¿qué marqué en azul ahí? Para que me respondan, que me siento solo si no me responden. Al cuadrado. Muy bien, Luis. Cada dato de esta recta va elevada a 2. Por lo tanto, si yo transformo esta desviación media, la transformo a varianza, sería 0,6 al cuadrado más 5,4 al cuadrado más 4,6 al cuadrado más 1,4 al cuadrado y más 1,6 al cuadrado. Y para Bárbara es lo mismo. 5,6 al cuadrado, 0,4 al cuadrado, 1,6 al cuadrado, 13,4 al cuadrado y 6,6 al cuadrado. Y me dan como resultados la varianza de Daniela, 11,4 segundos al cuadrado, y la varianza de Bárbara, 51,44 segundos al cuadrado. ¿Se entiende cómo se hizo el cálculo, muchachos? Me importa mucho porque esto lo tienen que hacer. Sí, profe. Yo sí entendí. Ya. Vamos a ver qué dice el público en el chat. Más o menos. ¿Qué parte no entendiste, Álvaro, para explicarlo de nuevo? Porque tenemos tiempo todavía. Hay tiempo todavía para explicarlo. Lo voy a explicar de nuevo así en resumidas cuentas. Como les dije, al final voy a explicar por qué hacemos esto en forma, en palabras. La desviación media es cada dato menos su promedio, cada dato menos su promedio, cada dato menos su promedio en valor absoluto. O sea, valor absoluto es, si el resultado de esta recta es negativo, se transforma en positivo. Solamente cuando son negativos. Si el resultado es positivo, no se cambia nada. Y ahí está la suma. Y a partir de la desviación media, yo puedo calcular la varianza, que es lo mismo que la desviación media, pero esta recta siempre va al cuadrado. 0,6 al cuadrado, 5,4 al cuadrado, 4,6 al cuadrado, 1,4 al cuadrado, 1,6 al cuadrado. Todos van al cuadrado. Y me da como resultado 11,4 segundos al cuadrado, siempre la varianza del resultado es al cuadrado, 11,4 segundos al cuadrado, y Bárbara 51,44 segundos al cuadrado. Y el último que vamos a ver hoy día, este ejercicio lo vamos a ver ya la próxima semana, porque esta materia no está larga, es cálculo de desviación estándar, que este es como el más decidor de todos.
La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Se las puedo mandar hoy día, debería estar ya en la página, pero si quieren se las puedo enviar, me la piden por WhatsApp y se la envío por WhatsApp. Y a los que pidieron guías físicas, mañana están las guías en el colegio. Ahí la profesora jefe les tiene que avisar para que le entregue la guía en físico en el colegio. Pero mañana. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 11,04 y la raíz cuadrada de 51,44. Es decir, yo puedo elegir la desviación media, puedo elegir la varianza o puedo elegir la desviación estándar para conceptualmente lo mismo. ¿Qué significa este 3,32? ¿Qué significa este 7,17? Y ahora lo vamos a leer. La parte conceptual. La varianza, la desviación estándar y la desviación media permiten cuantificar, o sea, transformar a número qué tan dispersos, o sea, o separados están los datos respecto a su promedio. Eso es medida de dispersión. Significa cuando tú tienes datos, si esos datos están como muy separados entre sí o están muy juntitos, pero siempre respecto al promedio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para explicar conceptualmente esto: desviación estándar, varianza y desviación media. Vamos a ir a la pizarra y quiero que aquí ustedes me ayuden. Es bien corto el ejercicio. Vamos a suponer 3 alumnos que tienen 3 notas distintas. Alumno 1, alumno 2, alumno 3. El primer alumno tiene un 4 y un 4. Pregunta: ¿qué promedio tiene ese alumno? ¿Qué promedio tienen si tiene un 4? Un 4. Un 4. ¿No? Promedio 4. Bien, Brian, también promedio 4. El segundo alumno tiene un 3, un 4 y un 5 de nota. ¿Qué promedio tiene el alumno 2? Promedio de notas. También tiene un 4. Muy bien, Brian. Muy bien, Brian. Y la última pregunta. 1, 4 y 7. ¿Qué promedio tiene ese alumno? Un 4. También tiene promedio. Promedio 4. También tiene promedio 4. Aquí viene la pregunta del millón. Los 3 alumnos tienen el mismo promedio, pero ¿cuál es la gran diferencia entre ellos? Y Nota. Sí, pero... Sí, ¿Quién puede ser? Sí, las notas, pero ¿qué cosa de las notas? Obviamente las notas son la diferencia, pero ¿qué? ¿Qué cosa de las notas es la diferencia? En que sacaron diferentes notas. Por ahí va el asunto. Miren las notas del alumno 1. ¿Cómo son sus notas? ¿Parejas o disparejas? ¿No? Son parejas porque los 3 tienen sus 3 notas 4. Las 3 notas son iguales, ¿o no? En cambio, ¿y estas notas están lejos o están cerca de su promedio? Cerca. Iguales. Iguales, más que cerca son iguales. Pero, por ejemplo, para el alumno 3, ¿cómo son sus notas?
¿Juntitas o más separadas? Paradas. Están más separadas. Y respecto a su promedio, ¿cómo son las notas respecto al primer alumno? ¿Las notas son más juntitas o más separadas? Más Muy bien. juntitas. Las del alumno 1 son más juntitas, pero del alumno 3 son más juntas o más separadas. Más separadas. Están muy bien, Álvaro, lo que comentaste. Están bastante más separadas. Y justamente, y quiero que escuchen esto porque esta es como la explicación teórica, eso explica las medidas de dispersión. Hace el cálculo matemático. Indica, matemáticamente indica, qué tan juntitas, como en el primer alumno, o qué tan separadas están las notas respecto a su Medio. respecto a su promedio. Por lo tanto, aquí la varianza, la desviación media y la desviación estándar del alumno 1 va a ser muy pequeña, va a ser un número pequeño. En cambio, la desviación media, la varianza, la desviación estándar del alumno 3 va a ser más grande. ¿Por qué? Porque sus números están más separados respecto al promedio. ¿Se entendió el concepto de lo que expliqué recién? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, mi varianza aquí es 0,7 y la varianza de este conjunto es 4. Pregunta, ¿quién tiene los números más parejos? El 4. ¿Los números más parejos o los que están más cerca del promedio? ¿El 0,7 o el 4? El 4. Al revés, el 0,7. ¿Por qué? Porque entre más pequeño el número, más parejos son los números respecto al promedio. Más cerca están sus números respecto al promedio. Entre más pequeño sea la varianza, entre más pequeña sea la desviación media o entre más pequeña sea las desviaciones estándar. Claro, como dice Brian en el chat, si es 0, 3 y 6, no, pero es que no podemos compararlo porque el promedio no es 4. Pero después vamos a resolver eso. Por lo tanto, acá, los números están más dispersos, están más separados, porque la varianza me da un número más grande. ¿Se entendió esa explicación, muchachos? Me importa mucho que me respondan. ¿Sí o no? Porque nos queda poco tiempo de esta primer link. Y no nos queda mucho tampoco de clase a todo esto. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Conclusión. Entre más pequeño sea la varianza o la desviación media o la desviación estándar, los datos están más cerca del promedio. Pero si la varianza es un número más grande, sus datos están más lejos del promedio, tal como aparece ahí en el ejercicio. Así que ahora vamos a terminar, vamos a volver al ejemplo. Y tengo dos resultados de desviación estándar. Tengo 3,32 y tengo 7,17 segundos. Pregunta, ¿quién tiene en este caso, los tiempos más cerca del promedio? ¿Daniela o Bárbara? ¿Quién tiene sus tiempos más cerca de su promedio? ¿Daniela o Bárbara? ¿Bárbara? Recuerden, tiene que ser el valor menor. Entonces Daniela. Daniela. Es decir, ¿qué significa que Daniela tenga una desviación estándar 3,32 y Bárbara 7,17?
Porque Significa el menor es más aproximado ¿cómo al, se llama? Al porcentaje, al promedio, en este al caso. promedio, Al eso. promedio, justamente. Significa que los tiempos de Daniela son más parejos respecto a los tiempos de Bárbara. Son más parejos o es más regular en cuanto a tiempos respecto a Bárbara. Eso me está indicando este valor. No necesariamente más rápida, pero sí es más constante en cuanto a sus tiempos. Porque si fuera más rápida, yo elegiría a Bárbara. Porque miren el dato de Bárbara. ¿Qué dato tiene aquí? ¿Qué tiempo tiene? 50 segundos. Y Daniela tiene 58. Muchachos, como le iba explicando recién, y respondiendo un poco a la pregunta de Milton, no necesariamente la más rápida, porque si es por rapidez, yo podría elegir a Bárbara, que tiene un tiempo de 50 segundos. Pero sí significa que Daniela, en cuanto a su performance, es más regular, porque tiene los tiempos más regulares, es más pareja. En cambio, Bárbara es más irregular, tiene muy buenos tiempos, 50 segundos, pero también tiene tiempos muy malos, tiene 70 y tiene 69. Eso me indica, en rigor, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Las que más se usan son las últimas dos, la varianza y la desviación estándar. Por lo tanto, teniendo todos los datos que tengo acá, los voy a resumir en una tabla para decidir a quién elijo. ¿Qué datos nos dieron como resumen? Media o promedio tienen el mismo, 63,4. Rango, Daniela tiene 10 segundos, Bárbara 20 segundos. Desviación media, Daniela tiene 2,7 segundos, Bárbara 5,5 segundos. Varianza, 11,4 segundos al cuadrado, 51,44 segundos al cuadrado. Y desviación estándar, 3,32 segundos versus 7,17 segundos. Y ahora vamos a analizar los datos que nos dan acá para decidir qué haría el entrenador. Si el entrenador elige al tiempo más regular, elegiría a Daniela. ¿Por qué elegiría a Daniela el entrenador si según su criterio elige al tiempo más regular o a los tiempos más regulares? ¿Por qué creen ustedes? Quiero escucharlo, muchachos, de lo que han aprendido en la clase. ¿Por qué creen que por qué si elijo la variable tiempo regular, el entrenador elige a Daniela según estos datos? Quiero escucharlo, muchachos. Muchachos, los quiero escuchar. Simplemente, al tiempo más regular, eligió a Daniela porque la desviación media es menor, la varianza es menor y la desviación estándar menor respecto a Bárbara. Simplemente por eso. Porque la desviación media, la varianza y la desviación estándar de Daniela siempre es menor a la de Bárbara. ¿Qué significa eso? Que Daniela, los tiempos de Daniela son más parejos que los de Bárbara. Pero también el entrenador puede elegir a los tiempos más bajos en pista. Pregunta, si elige los tiempos más bajos en pista, ¿por qué eligió a Bárbara? ¿Qué dice acá? ¿Cuánto hizo en su cuarta carrera? ¿Se demoró? 50.
segundos. 50 segundos. Si el entrenador usa ese criterio, elegiría Bárbara porque una de sus carreras demoró 50 segundos, que es un tiempo muy bueno. Pero si el entrenador elige a la más regular, pero según promedio, ¿a quién elegiría a la más regular según promedio? A Daniela. En promedio, ojo, A cualquiera. a cualquiera. Porque los dos tienen el mismo promedio, ¿no? No podría decidir por promedio porque ambas tienen el mismo promedio. Y pregunta, a la más regular según sus tiempos mejores y peores. Pregunta, ¿qué estadístico me medía tiempos mejores y peores? Él, se los enseñé al principio de la clase, el rango. Porque el rango, recuerden, es la recta del mejor tiempo menos el peor tiempo. Daniela tiene un rango de 10 segundos y Bárbara tiene un rango de 20 segundos. O sea, el tiempo mejor y peor de Daniela es menor que el tiempo mejor y peor de Bárbara. Por eso es que el entrenador elegiría a Daniela, porque el rango es menor, tiene un rango de 10 segundos. Muchachos, consulta, ¿se entendió la clase de hoy? Sí, profe. ¿Sí? Porque la próxima clase vamos a ver otro ejemplo, pero ya en forma un poco más rápida. Así que no sé si hay más dudas de la guía de esto. Yo les voy a dejar un video en la semana para que... Yo les dejé unos videos en la semana para que los vean. No sé si se los dejé. Sí, les dejé 2 videos en el WhatsApp de matemática. Quiero que los vean, los 2, para la próxima semana, porque ya deberían estar más o menos capacitados para esta materia. De hecho, esta materia es para una clase, pero yo la voy a hacer en 2. Así que, muchachos, ¿dudas hasta el momento? ¿Dudas? Ninguna, profe.